el día de hoy vamos a ver las fórmulas de derivación básicas. Entonces, y las vamos a comprobar. Las fórmulas de derivación básicas son las siguientes. La derivada de una constante con respecto de una variable siempre va a ser 0. La derivada de x con respecto de x siempre va a ser 1. Y una constante por una función lineal o una función arbitraria es igual a la constante por la derivada de la función. Esas son las 3 reglas básicas de derivación. Vamos a comprobarlas. Entonces, la primera derivada de una constante. Recordemos que la definición de derivada es que es un límite. El límite, aquí si f de x es igual a una constante, más, lo voy a escribir más abajo y lo voy a ir borrando, ¿vale? Entonces, si f de x es igual a una constante, el límite de esta función de x más h menos f de x sobre h cuando h tiende a 0 debe de existir. Y voy a sustituir quién es f de x más h. Y esto es muy sencillo porque va a ser el límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? Va a ser precisamente de la sustitución de x más h en f de x. Pero la función, cualquier cosa que entre, lo manda a la misma constante. Entonces queda f de x más h va a ser c, menos f de x va a ser c sobre h. Entonces esto me queda que va a ser el límite de 0 sobre h cuando h tiende a 0. Como h no es 0, puedo hacer la división y entonces esto va a ser 0 entre algo que no es 0, es 0, ¿vale? Entonces, por lo tanto, esta derivada de una constante se cumple. Ejemplos. Entonces, como ejemplos, podemos tomar cualquier constante. La derivada de 7 tercios con respecto de x va a ser 0. La derivada de 1 con respecto de x va a ser 0. La derivada, sean positivos o negativos, de menos 1/2 con respecto de x va a ser 0. Pueden ser raíces. Raíces, pero de números, ¿vale? La raíz de 3 es un número real. Con respecto de x me da 0. Obviamente, si yo tengo raíz de x, esta ya es una función diferente. Esa función la vamos a ver más adelante, ¿vale? Entonces, esas son las propiedades de la primera derivada. La derivada de una constante siempre va a ser 0. Ahora vamos a ir con la derivada de x con respecto de x. Vamos a ver si es 1. Entonces, ahora mi función va a cambiar a la identidad, o lo que es lo mismo, a una línea recta que pasa por el origen, que es lo que entra lo deja igual. Entonces aquí la f de x es igual a x, ¿sale? Lo que entra lo saca idéntico. Entonces mi límite del cociente f de x más h menos f de x sobre h cuando h tiende a 0, ¿cuál va a ser? Pues va a ser este límite. ¿Quién va a ser f de x más h? Pues este x más h entra y lo va a sacar idéntico. Entonces me queda x más h. Menos f de x, que es x, sobre h. Si se dan cuenta, x menos x me va a dar 0. Y me va a quedar que eso es igual al límite de h entre h cuando h tiende a 0. Como h no es 0, entonces puedo hacer la división. Y me queda que esto es el límite cuando h tiende a 0 de 1, que esto es 1. ¿Sale? Es una constante. Entonces ya tengo que la derivada de una literal con respecto de ella misma es 1. Ejemplos.
Pues los ejemplos son muy sencillos. La derivada de x con respecto de x me da 1. La derivada de z con respecto de z me da 1. La derivada de m con respecto de m me da 1. La derivada de y con respecto de y me da 1. ¿Vale? No es que haga un cociente, sino que pasa esto, ¿no? Calculo este límite y siempre me va a quedar esta expresión. ¿Sale? Y entonces siempre me queda un 1 y siempre, no importa la literal que yo tome, el resultado de la derivada de x con respecto de x, de m con respecto de m, de y con respecto de y, de z con respecto de z, y la literal que ustedes quieran siempre va a ser 1. Ahora recuerden el sentido de la derivada. La derivada era la pendiente de la recta tangente un punto. Sí, la pendiente de x siempre va a ser 1, ¿no? Porque acuérdense que la función es y igual a mx más b. Y esta m va a ser 1x más 0. Entonces, ¿qué me queda? X, ¿no? Entonces va a ser una recta con pendiente 1 y que pasa por la ordenada al origen. De hecho, va a ser esta. Ajá. Y va a quedar sobre la negra. Así. Entonces, terminamos con esta derivada y ahora vamos a ver la derivada de una función por una constante. Si f de x es igual a una constante por una función, aquí le voy a llamar otra, g de x. Ajá. Entonces el límite, aquí voy a escribir límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De g de x más h menos g de x sobre h va a ser igual al límite de cf de x más h, porque estoy reemplazando, ¿quién es ese? Este, menos cf de x sobre h, cuando h tiende a 0. Y esto va a ser lo mismo que el límite. Fíjense, esta constante está en común con ambos, entonces la voy a sacar del límite. Va a ser c veces este límite, f de x más h menos f de x sobre h. Obviamente esta f debe de ser continua, ¿vale? Continua sobre h cuando h tiende a 0, y esto es lo mismo. Este c va a salir completamente del límite. ¿Por qué? Porque f es una función continua, entonces sale completamente del límite. Entonces c va a ser igual al límite, sí, c por el límite sale afuera cuando h tiende a 0, y este va a ser el mismo cociente. Esta va a ser la derivada, ¿no? Todo esto va a ser la derivada de f con respecto de x, ¿sale? Entonces va a ser c por la derivada de f de x con respecto de x. Todo eso es esto. Eso es esto, ¿vale? Y esta c está aquí. Entonces, las constantes van a salir de la función o del operador derivada, ¿vale? Y ahora vamos a exponer otros tantos, que va a ser la suma. Vamos a checar cómo se comprueba la suma. Pero antes de checar cómo se comprueba la suma, vamos a dar ejemplos de esto. Por ejemplo, ejemplos. Entonces, supongamos que tengo la función f de x igual a 3x. Entonces, la derivada de f de x con respecto de x es igual a la derivada de 3x con respecto de x. Pero como el 3 es una constante, va a salir de la derivada. Y de x con respecto de x me da
1. 3 por 1 me da 3. Entonces la derivada, si f de x es igual a una constante por x, la derivada de la función con respecto de x va a ser k veces la derivada de x con respecto de x, que va a ser igual a k, porque esto va a ser 1 por la propiedad, ¿vale? Ahora, ¿qué pasará con una ley de potencias? Ahora vamos a ver la derivada de una x a la n con respecto de x, ¿vale? Ahora vamos a ver eso.